y en los próximos minutos veremos cómo la tecnología ha sido capaz de adentrarse en espacios tan peculiares como el de la fe. Parece mentira, pero enseguida vamos a entender a qué me estoy refiriendo. Vamos a abrir Gabinete de lo Insólito con José Gregorio González. José, muy buenos días. Buenos días, Marta. Tecnología y fe. Sí, parecen contradictorios, ¿no? Parecen dos extremos, pero efectivamente los caminos de la fe y, como dirían los creyentes de Dios, son indescifrables a veces, ¿no? Y efectivamente, bueno, en la comunicación con Dios obviamente siempre está en las religiones institucionalizadas el clero, ¿no? Son los sacerdotes, obispos, y bueno, ya si hablamos del cristianismo, el papa, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, esa conexión espiritual también se da en una esfera individual, siempre se ha dado, ¿no? La gente tiene revelaciones, habla con Dios, le pide, reza, etcétera. Sí, una cosa más íntima. Más íntima y personal. Ha dado un paso más. Claro, ha dado un paso más porque desde hace algún tiempo había la costumbre de enviar cartas a Dios, cartas a Jesús, a la Virgen. La de los Reyes Magos no la sabemos todos, pero tiene otro contexto, pero algunos santos incluso, y las mandan a Israel, a Jerusalén concretamente, y allí la oficina de correos, bueno, pues llegó y tiene, de hecho, porque todavía la correspondencia funciona, por mucho que los emails y los WhatsApp se hayan instalado, pues tienen un recorrido y envían cartas que se colocan en el muro de las lamentaciones. Y esto lleva décadas haciéndose y es muy peculiar, algunas las abren, las leen, y bueno, la gente le pide de todo, le da gracias, y hay gente incluso que de forma regular, semanalmente envía una carta a Dios. Dios no está ahí, si es que Dios existe, ¿no? Pero bueno, teóricamente no está allí, pero bueno, la gente sigue haciéndolo. Es el símbolo al final. Claro, es el símbolo, es una cuestión simbólica. Bueno, pues de ahí pasamos al fax. Esto ya hay generaciones que no saben lo que es un fax, ¿no? También mensajes de voz, de buzón de voz. O sea, se ha ido la tecnología y las instituciones religiosas, las propias oficinas de correo han ido poniendo a disposición de los fieles pues este tipo de servicios tan peculiares. Y lo último, lo más novedoso, que sé que es un tema en el que confluimos, Marta, por mucho interés que tenemos, es la inteligencia artificial. Hemos hablado y seguiremos hablando porque es una realidad que está completamente instalada y tarde o temprano ni tú ni yo estaremos aquí, sino que tendremos dos avatares, dos robots haciéndolo, ¿no? Bueno, pues ahora hay una... Esperemos que tarde. Sí, esperemos que tarde, esperemos que por lo menos no lo veamos nosotros, ¿no? Pues ahora hay una organización católica muy potente, la más potente desde el punto de vista divulgativo, Respuestas Católicas es el nombre traducido al castellano, que han creado un personaje, en principio era el Padre Justino. ¿Vale? El Padre Justino, un personaje irreal, ¿vale? Por inteligencia artificial, Marta, que ofrecía todas las respuestas que tú quisieses, a todas las preguntas que tú quisieses plantear sobre el mundo católico, sobre el cristianismo, las figuras de Jesús, las dudas vinculadas con la fe, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre Justino. ¿Qué pasa? Que el Padre Justino pues se le iba un poco de la mano esto de las respuestas y, por ejemplo, recomendó bautizar con Gatorade, la bebida, pues a los niños, o se identificaba como un verdadero sacerdote de 25 años, era muy ortodoxo en la doctrina católica. Entonces cuando bueno, pues, alguien con tendencias sexuales, pues homosexuales, bueno, ese tipo de opciones, pues planteaba esto dentro de la doctrina cristiana, pues las respuestas que daba eran muy duras. ¿Y qué ha hecho esta organización? Pues eliminarlo como sacerdote y lo ha convertido en Justin, solo, exclusivamente, ¿vale? Bueno, ahora ya no, dice no ser sacerdote, sino solo alguien que lleva mucho tiempo en la fe católica, que conoce mucho, que ha leído mucho y da respuestas, y es otra forma, pues fíjate tú, de relacionarse con el mundo de la religión y encontrar orientación. Ha generado una gran controversia por el tipo de respuestas que daba, que incluso a los propios responsables de este robot, de esta inteligencia artificial, pues los terminó escandalizando, ¿no? O sea que, algunos pasos que se van dando, otros no se dan. Sí, bueno, mira, han rectificado a tiempo, es una confluencia entre fe y tecnología, religión, ¿verdad? Y bueno, han recapacitado y lo han reorientado, ¿no? No sé si este tipo de figuras son compatibles con otro tipo de religiones, ¿no? Pero bueno, en principio con la católica ahí lo han dejado funcionando, pero lo han degradado. De sacerdote ha pasado a seglar, pero bueno, informado. Bueno, ¿qué es el manuscrito Voynich? Bueno, es un enigma
en forma de libro, Marta, que lleva intentando ser descifrado muchos siglos. Aparece en escena, entra en escena pues, en el siglo XVI, en la corte de Rodolfo II, es una especie de regalo, él lo adquiere, y a partir de ese momento, bueno, pues estamos viendo algunas imágenes. Aparentemente es un herbario, parece un libro de astrología por las ilustraciones, tiene mucho texto, pero un texto que no se puede leer y un texto que ha sido que se ha intentado descifrar de múltiples formas. La inteligencia artificial también ha intervenido en esto y sugiere que está inspirado en el hebreo, pero no lo traduce, o sea, no hay forma de leerlo. Otros decían que si estaba en antiguas lenguas rusas, plantean que si puede ser simple y llanamente una broma, es decir, un fraude, una historia que le intentaron colar un entretenimiento a Rodolfo que II. Sí, pero tiene tantas páginas, tiene una precisión en las ilustraciones que para hacer una broma hay que ser un gran bromista, Marta, y además tener mucho tiempo y mucha precisión. Solo hay uno, y bueno, está en la Universidad de Yale, a donde llegó después de diferentes recorridos. Se conoce como Voynich porque fue un anticuario que en 1912 lo adquirió, al final pasó por diferentes manos y terminó en esa universidad, y todos los intentos que se han hecho para descifrarlo no funcionan. Algunos dicen que es un códice también azteca, tiene cierto parecido, y la última propuesta, que es la sugerente, la que planteamos aquí hoy, es que puede ser un tratado de sexualidad y ginecología femenina, porque hay, no sé, 200 mujeres representadas en diferentes páginas de este libro, y muchas de ellas parecen estar con manipulaciones ginecológicas, con lavados íntimos, hay algunas embarazadas y otras en parto, es decir, podría ser algo de esto, pero como no se puede descifrar el texto, que hay mucho texto, Parece Marta, que nos vamos a quedar con la sigue duda. siendo un misterio, y lo hemos traído hoy para ver si a alguien se le ocurre una nueva propuesta. Bueno, pues ahí lo dejamos, vamos a ver si alguien tiene información al respecto. Sí. Nos querías hablar de unos peces. Sí, porque han llovido peces en Irán, esto de las lluvias de cosas raras, peces, ranas, ojalá lloviese café, ¿no? o algo que la gente pudiese utilizar, pero es algo que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Se conoce como lluvias forteanas, Marta, en homenaje a Charles Fort, que fue un personaje de principios del siglo XX que se interesó en estas noticias y las recopiló, por eso se le conoce como fenómenos forteanos, pero ocurren por todo el mundo, pueden tener que ver con trombas de agua, con pero huracanes. suelen atribuírseles tema de profecía, sí, ¿no? Orígenes mágicos, Sí. bendiciones incluso de los dioses, depende de lo que llueva, porque recordemos las maldiciones bíblicas también, con la lluvia de sangre, Insectos, claro, también. efectivamente. Entonces, bueno, en Canarias tuvimos una vez algo parecido a esto, que fueron la caída de unos aerolitos, no sé si, bueno, tú no porque eres muy joven, No tanto. pero algunos televidentes lo pueden recordar, Marta, lluvias de aerolitos, de masacotes de hielo, porque no había otro nombre que ponerle, que además venían coloreados, ¿no? Y se pensaba que si podían ser de los aviones, de las zonas higiénicas. Nunca se aclaró, porque obviamente se descartó que fuese eso, y se hablaba de algún tipo de fenómeno atmosférico desconocido, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? Pues probablemente eran unos 20, 25 años aproximadamente. Sí que había nacido, ¿eh? Habías nacido ya en esa estaba época, sí, pero igual no veías informativo. Bueno, nos vamos a la laguna de Valleseco, en Gran Canaria. Sí, un lugar fantástico, Marta, porque es un espacio de misterio donde además, bueno, pues durante siglos se ha ido contando y se han ido describiendo acontecimientos de lo más diverso. Y a día de hoy es un lugar también muy especial, este enclave natural, donde además se dan hechos desconocidos que nadie quiere olvidar, algunos legendarios, y hasta allí pues nos vamos a ir en la cumbre de Gran Canaria, porque el historiador Gustavo Trujillo lo conoce muy bien y creo que está junto a nuestro compañero Luis Muro en este enclave tan especial en el que tú y yo seguramente queremos estar ahora. Buenos días, Canarias. Nos encontramos en la laguna de Valleseco, un lugar de la cumbre de Gran Canaria especialmente referente en lo que se refiere a la naturaleza y también al ocio. Pero además esta laguna encierra algunas historias que va a compartir con nosotros el historiador y escritor Gustavo Trujillo. Gustavo, buenos días. Buenos días. Bueno, en concreto hay una historia del siglo XIX que ocurrió aquí, en esta laguna. Exactamente, a comienzos del siglo XIX, concretamente en 1805, una niña llamada Jerónima de Vega se autodelata como bruja ante una vecina de Teror. Y entonces todo eso llega a oídos de la Inquisición y se inicia un proceso. Bien, entre las cosas que afirmaba esta niña, pues decía que todas las noches acudía aquí hasta la laguna de Valleseco, el hoyo de la laguna, como se llamaban en aquellos tiempos,
para reunirse con una serie de mujeres y concretamente con una señora, una anciana de Tejeda, a la que se conocía como Tía María Suárez, y que no era otra cosa que una bruja que estaba enseñando al resto de mujeres que se reunían el oficio de bruja, ¿no? De toda esa cuestión, de toda esa historia existe constancia documental, está en el archivo de la Inquisición, existe por escrito, existe constancia de esa historia, ¿no? Otra cosa es que realmente esa niña pudiera acudir volando y todo ese tipo de historias que ella contaba, ¿no? Pero existe constancia documental de esas reuniones nocturnas que se hacían fundamentalmente para reuniones de brujas, para recibir las enseñanzas de una bruja maestra procedente de Tejeda, ¿no? Gustavo, también hay otra leyenda centrada aquí en la laguna de Valleseco sobre aparición de luces extrañas. Sí, en esta otra cuestión pues estaríamos hablando más de lo que tiene que ver con la tradición oral, con la leyenda. Se cuenta que en este lugar, en la laguna de Valleseco, durante una época determinada del año, se puede ver una luz, ¿no? Se habla del hacho de la laguna. Un hacho no es otra cosa que un hachón, una antorcha, ¿no? Una luz que no era otra cosa que el alma en pena de una persona que en cierta ocasión atentó contra una cruz para fabricarse un hacho, ¿no? Esta conducta, ¿verdad? Este sacrilegio pues tuvo como castigo pues eso, que su alma se apareciera en pena, ¿no? ¿Verdad? Aquí en la laguna de Valleseco. Y esto es una tradición, una historia que está muy vinculada a este lugar. Existen tantas versiones como personas hablan sobre esta leyenda, ¿no? Pero sin duda la laguna de Valleseco es un lugar con misterio, ¿no? Los entornos naturales muy importantes suelen tener leyendas alrededor, ¿no? Sí, todo este tipo de entornos pues existen referencias tanto documentales como orales relacionadas con el mundo de las brujas, en fin, con luces, con almas en pena que aparecen y desaparecen, en fin, es el lugar propicio, ¿no? Para todo este tipo de cuestiones. Gustavo Trujillo, historiador y escritor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo han escuchado, este lugar, además de ser un referente de naturaleza, del estudio de la naturaleza, del recreo también, es un referente cultural, incluyendo esas historias y leyendas que acabamos de escuchar de la voz de Gustavo Trujillo, el historiador y escritor. Bueno, pues fantástico esta crónica, esta presencia allí. Esto cambia mucho de noche, Marta, también, como todos los lugares cambian de noche. Bueno, todos cambiamos de noche, ¿no? Pero este lugar en concreto, imagínate, con todas esas historias brujeriles y con esa luminaria tan particular. Las luces populares es un fenómeno muy canario, hemos hablado de Mafasca, hemos referenciado la luz de la Vega Bajo en La Gomera y alguna más, ¿no? Pero esta en concreto tenía la particularidad de estar 6 meses allí y 6 meses en América, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Un alma en pena viajera, además, ¿no? En este caso, ¿no? O sea que... Siempre lo decimos, leyendas aparte, qué enclaves y qué rincones más bonitos tiene nuestro archipiélago, ¿verdad? Bueno, ese lugar además es fantástico, es especialmente lindo, no solo ese trocito que hemos visto, sino toda la laguna, evidentemente, y es un punto de encuentro y de confluencia para los amantes de la naturaleza, para las familias. Bueno, aquello es todo un espectáculo verlo, ¿no? Mira, hasta patitos tienen. Claro, sí, en la otra parte, en la zona de la laguna, y bueno, esa cruz también enorme que conmemora, que recuerda, ¿no? Bueno, también hay paneles informativos que te cuentan un poquito esa leyenda, y eso es muy lindo también, y muy muy meritorio, ¿no? Muy de elogiar, que se encuentran las confluencias entre los recursos naturales, la historia convencional y las leyendas y misterios que añaden interés y atractivo a estos lugares. Bueno, pues te esperamos el próximo martes con más historias en las que seguro que ya estás trabajando. José, gracias. Te estamos echando la cabeza, Marta, gracias.